Estamos viendo el Pentateuco, último libro de la Biblia, de los 5 libros de la Biblia, que es Deuteronomio. Vamos al capítulo ya 32. Justamente ayer terminamos el libro de Deuteronomio en el plan anual de lectura. Hoy comenzamos Josué, para aquellos que siguen la lectura obedientemente del plan anual. Entonces vamos a ver cómo en el capítulo 32 nuevamente Dios habla a través de Moisés y cómo Dios también anuncia, Dios advierte que después de que Moisés va a dejar al pueblo de Israel, porque él no pasa a la tierra prometida como lo vimos en el capítulo anterior 31, Dios hace una advertencia tal vez triste, porque cuando tú lees esta parte de parte de Dios, es porque esto sigue siendo vigente el día de hoy. No solamente fue en el tiempo de Moisés, el tiempo de Israel, aquella generación fue la segunda generación que entró justamente a la tierra prometida. Acuérdate que la primera generación murió en el desierto, no pasó. Estuvo 40 años ahí dándole vueltas y vueltas a su necedad, a su rebeldía, y no pasó. Y esta segunda generación de judíos o de hebreos o del pueblo de Dios pasa a la tierra prometida, pero sin su líder. Moisés es advertido que no pasará justamente por su rebeldía, porque pecó en contra de Dios. Y si tú me acompañas al capítulo 31, simplemente para recordar la advertencia de Dios que le dio a Moisés, capítulo 31, versículo 16, y dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Ya Dios había advertido lo que iba a pasar en el corazón del pueblo de Israel. Y esto, vuelvo a repetir, no es algo que solamente es para el pueblo de Israel, tristemente para la iglesia. Ahí estamos viendo cómo la iglesia, vemos muchas sillas vacías, y esto solamente nos muestra lo que Jesús dijo, que la maldad se iba a multiplicar, que el amor de muchos, aquí está. Aquí te das cuenta que al lado de ti hay una banca vacía. ¿Estuvo algún día ocupada? Claro, pero hoy no está ocupada. ¿Por qué? Porque está llegando esa maldad al corazón de la iglesia y se está entibiando la iglesia. Hoy para la iglesia está siendo opcional venir los días de culto. Ya Cristo se convierte en opcional para la vida del creyente, y eso a los ojos de Dios es tristeza, enojo, ira. Y yo doy gracias a Dios por lo que está haciendo Dios en cada corazón, aquellos corazones que están siendo fieles a Dios, obedientes a Dios, entregados a Dios. Vamos a ver entonces lo que dice en el capítulo 32, que el subtítulo dice Cántico de Moisés. Es un cántico de testimonio. Son las últimas palabras que Moisés habla al pueblo de Israel a través de un cántico, y Dios a través de Moisés le afirma que Dios es un Dios de pactos. Un pacto en hebreo significa berit. Pacto en hebreo significa berit y significa alianza. Significa convenio, significa promesa. Tenemos un Dios de promesas. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Estamos viendo cómo Dios está cumpliendo sus promesas. Serás salvo tú y tu casa. ¿Ves cómo Dios comienza a demostrarte que Él tiene el control de todo? Y vemos cómo corazones están llegando a los pies de Cristo por medio de las oraciones, por medio del testimonio. Y aquí Moisés está hablando de un cántico de testimonio. Y dice en el versículo 1 del capítulo 32, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿A quién estaba poniendo Moisés como testigos?
al cielo o los cielos y ¿a quién más? Y a la tierra. Esos como testigos desde la creación, antes de que el hombre llegara a la tierra, fueron creados los cielos y la tierra, y están como testigos para Dios. Ellos son testigos justamente de lo que ha pasado en este mundo. Desde el primer hombre que fue Adán hasta el último que se ha llevado a Cristo por su gracia, estarán los cielos y la tierra como testigos. Si tú has leído lo que dice en Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Todos los testigos que habla justamente en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos son los testigos que hablan en el capítulo 11 de Hebreos. Todos los que están ahí nombrados por el capítulo, por el autor de Hebreos, en el capítulo 11 son los testigos que ya están con el Señor y que están siendo testigos justamente de ti y de mí, de lo que decimos y de lo que hacemos. Entonces, por tanto, tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando domingo a domingo. Y la palabra que tú ves aquí, la primera palabra que tú ves en el versículo dice escuchad, escuchad. Y viene del hebreo shamá, y fíjense lo que significa escuchar en el hebreo, significa oír inteligentemente. No solamente oigas por oír, oye entendiendo, oye inteligentemente, oye con atención, oye con obediencia. Vean lo que dice, solamente la sola palabra escuchar, que está hablando Moisés, tiene todas estas acepciones. Oír inteligentemente, atención, con obediencia, discernir y sé un testigo. Sé un testigo. Es lo que dice la palabra escuchar. Luego entonces, la primera enseñanza de lo que vamos a leer el día de hoy enseña del pacto que tiene el efecto la lluvia. Cada vez que cae lluvia en la tierra, ¿qué produce? Cada vez que cae lluvia en la tierra, ¿qué produce? Vida. ¿No es cierto? Una tierra que está árida, comienza a caer agua, ¿qué comienza a brotar? Vida. Comienzan a salir plantas y de repente empiezan a salir insectos. ¿Qué produce la palabra de Dios que cae en cada corazón? Vida. Comienza a producir ¿qué? Cambios. ¿Qué más produce la palabra? Transforma, consuela, fortalece, limpia, dirige. Es lo que hace la palabra de Dios. ¿Quién necesita la palabra de Dios? Yo necesito la palabra de Dios porque necesito que Dios me dirija, me aclare mi pensamiento, me ayude a tomar las mejores decisiones. Necesito que Dios me conforte a través de ella en tiempo de tribulación y prueba. Por eso todos hoy necesitamos de su palabra. Y dice que cae como la lluvia. Aquí está diciendo, versículo 2, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre el grama y como las gotas sobre la hierba. Está hablando justamente, cada vez que habla Dios, produce vida. Y cada vez su palabra da vida a lo que estaba completamente muerto. Acompaña a Proverbios, ponle una marca ahí a Deuteronomio. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. ¿Cómo se lee Proverbios, pastor? Lo recomiendo. Proverbios se lee en el día que tú estás viviendo. Hoy estamos ¿a cómo estamos hoy?
a 23, entonces tú lees el capítulo 23 de Proverbios. Mañana lees el Proverbios 24 y así hasta que termine el mes. Los meses que tengan 31 no hay problema porque son 31 capítulos. Los meses que tengan 30 días lees 31 y 31, 30 y 31. El mes de febrero que tiene a veces 28 o 29, lees 28, 29 y 31 para empezar el primer mes día de marzo, nuevamente con el primer capítulo de Proverbios. ¿Cuántas veces vas a leer Proverbios al año? 12. Entonces mi recomendación es que tú leas Proverbios 12 veces al año. Aquí dice, fíjense por qué son los proverbios. Dice, capítulo 1, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí está diciendo quién es el autor de proverbios, es Salomón. ¿Para qué nos sirven los proverbios? Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo a través de los proverbios. Todo esto es lo que te ofrece Proverbios. Y es importante que tú y yo los leamos. Aquí mismo en Proverbios capítulo 4, versículo 2. Proverbios 4:2 dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. No te alejes de la palabra, no la descuides. Jamás descuides la palabra de Dios. Manténla cerca de ti, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que dice justamente Josué. Y hoy somos testigos de que la palabra es una palabra viva y poderosa, eficaz. La palabra se convierte en el espejo espiritual de nuestra alma. Un espejo te ayuda a ver tus imperfecciones físicas. Tú te ves para ver qué tienes en tu cara, cómo te quedó la ropa, ves alguna imperfección. La palabra se convierte justamente en un espejo espiritual, te muestra cómo está tu ser interior, cómo se encuentra tu alma. Dice que en Isaías capítulo 35:7, Isaías 35:7, vean lo que dice aquí, dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Así es lo que es la palabra, justamente así es. Donde está seco, comienza Dios a poner vida, humedad. Cada vez que tú tienes contacto con la palabra, es lo que ofrece. Darte en un lugar seco de tu vida, en un lugar seco que está tu corazón, lo va a convertir en un estanque de vida, un estanque de bendición. ¿Quién lo cree? Vean lo que dice aquí mismo en Isaías 44, versículo 3. Isaías 44, 3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí está hablando obviamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que es como un río de agua viva, que está dentro de nuestro interior. El Espíritu Santo te va guiando, te va dirigiendo, te va dando la interpretación correcta de la palabra de Dios.
Hay una parte que dice el salmista: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es lo que dice el salmista. ¿Con qué propósito Dios liberó al pueblo de Israel? ¿Con qué propósito? Para obedecerle, para amarle. ¿Por qué Dios te liberó del pecado? ¿Con qué propósito? Para amarlo y obedecerle. Los principios siguen siendo los mismos. Hoy Dios hace nuevamente una acusación al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dice, versículo 3, regresamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 32, dice: porque el hombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es la roca es perfecta, símbolo de estabilidad y firmeza y confiabilidad. Así es Dios. Dios nos proporciona estabilidad, Dios nos da firmeza, Dios nos da confiabilidad. Y está nombrando justamente en 6 versículos de este capítulo, habla de la roca, habla de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es justamente nuestra firmeza, nuestra confiabilidad. Él nos da dirección, una dirección perfecta. Y Él es recto en todos sus caminos. Dios es recto en todos sus caminos. Por eso tenemos que imitar a Cristo. Nuestra labor hoy como creyentes es imitar a Cristo, porque Él es perfecto. Y perfectos son todos sus caminos. Aquí el problema, ¿quién lo tiene? ¿Dios o nosotros? ¿De quién es el problema? ¿De Dios o de nosotros? Vean lo que dice nuevamente en el versículo 5. Dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Ya viste lo que está diciendo aquí? Generación torcida y perversa. ¿Cómo se hace una generación torcida y perversa? ¿Cómo se hace? ¿Sale de la nada? ¿Brota de la nada? No, amados. Una generación se hace torcida y perversa cuando comienza justamente a hablarse o no se deja de hablar de Dios. Aquí es un grave problema que está pasando, no solamente en el pueblo de Israel. Dejaron de hablar de Dios. Si en tu casa dejas de hablar de Dios, entonces ¿de qué están hablando? Si Dios dejó de alimentar a su pueblo, ¿de qué se está alimentando entonces? Y por eso dice, habla de una generación que dice torcida y perversa. ¿Cómo está la sociedad? Torcida y perversa. ¿Qué le falta a la sociedad? ¿Qué le falta a la humanidad? ¿Qué le falta al mundo? Le falta a Dios. Por eso estoy convencido que el cristianismo no es una religión, porque la religión se basa en el hombre. Y lo que Dios demanda es una relación, Dios y hombre, padre e hijo, pastor y oveja, esposo y esposa. Esa es la relación justamente de Dios, ¿entiendes? Y estamos dejando esa relación a un lado de Dios. Te está ganando la pereza, te está ganando la apatía, la flojera, la ignorancia. Y veamos cómo Moisés hace una acusación. Hace una acusación muy detallada en el versículo 7. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Imagínate aquellos hijos que le preguntaban a su papá: ¿cómo era tu vida en Egipto? Abuelo, platícanos cómo era tu vida en Egipto. Bisabuelo, ¿cómo era tu vida en Egipto?
¿Qué decían ellos? ¿Qué contaban ellos? Éramos maltratados, explotados, éramos asesinados. Y no hablaban ya de Dios. Acuérdate por qué pasó, después de haber sido un pueblo próspero en Egipto, Israel, pasó a ser un pueblo de esclavos. Justamente cuando muere José. Y dice que Faraón no conocía quién era José. ¿Qué significa eso? Que se dejó de hablar de Dios. Tú no puedes darte ese permiso de dejar de hablar de Dios en tu casa. Ahí es donde los hijos comienzan a emanar o comienzan a aprender o comienzan a absorber justamente esa sabiduría que viene de lo alto, en casa, con los padres. Pero si los padres llegan supuestamente cansados de trabajar, solamente para ver televisión, porque ahí no están cansados, para ver su teléfono celular, ahí no están cansados. Dejan a un lado justamente la enseñanza. Lo más importante de tu casa es la palabra de Dios. Amén. Aquí mismo en este capítulo 32, en el versículo 15, 32:15, dice: pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no había conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste y te has olvidado de tu Dios, de tu Creador. Y es lo que está pasando el día de hoy. Ojalá que en tu casa, ojalá que en tu hogar no esté pasando eso, los que están el día de hoy aquí. Que estés realmente enseñando la importancia de la palabra. Que no te olvides de tu Creador. Que no te olvides lo que ha hecho Dios justamente en tu vida. ¿O ya se te olvidó qué es lo que hizo Dios en tu vida? Vean, vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice: y a Set también le nació un hijo. ¿Quién fue Set? El hijo de Adán y Eva. Después de que muere Abel, hermanos de Caín, Dios bendice nuevamente a Adán y Eva, dándoles otro hijo que era Set. Y dice aquí: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que antes se dejó de hablar de Dios, se dejó de enseñar de Dios. Entonces quiere decir que este patrón, esta conducta, es una conducta que el diablo ha sembrado tiempos pasados. Y hoy por muchas cosas está haciendo exactamente lo mismo. Antes no había televisión, antes no había celular. El diablo se ha encargado que dentro de la prosperidad humana, dentro de esa prosperidad, está usando muchas cosas para distraerte, para entretenerte, para que te olvides justamente de tu Creador y ponga los ojos en situaciones de pecado. Ayer decíamos en el estudio del sábado, decíamos que Dios debe ser amado como Él demanda ser amado y obedecido. Él demanda ser el primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro matrimonio, el primer lugar en nuestra familia, el primer lugar en nuestro
trabajo. Y así, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú desarrolles, Dios demanda ser el primero en tu vida. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Hoy pregúntate si estás siendo más fiel a Dios. Pregúntate si estás leyendo más y meditando más la palabra. Pregúntate si estás orando más tiempo en el Señor. Si no es así, está entonces habiendo un enfriamiento en ti. Acuérdate que el peor engaño es pensar que tú estás bien, que tú te encuentras bien. Es el peor engaño. Seguimos leyendo. Vamos a Deuteronomio nuevamente, 32, versículo 16, que ya leímos hace rato. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Has detectado algún ídolo en tu casa? Tenemos hoy ídolos modernos. Seguramente muchas casas no tienen ninguna imagen, ningún nicho, ninguna estatua, pero hay ídolos modernos. El celular se convierte en un ídolo. Tu trabajo se convierte en un ídolo. El dinero se convierte en un ídolo. Tu empresa se convierte en un ídolo. Tu matrimonio se convierte en un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Anótalo. Aquello que ocupa el lugar de Dios. Dios demanda ser el primero. Si tú quitas a Dios y primero es algo que no sea Dios, se llama ídolo. Y aquí dice que Dios entró a celo porque tenían dioses ajenos que Él no había mandado, que Él no había dicho que tuvieran. El único Dios verdadero es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Padre de nuestro Señor, Jesucristo, el único Dios verdadero. El Hijo, que es Cristo, y el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Un Dios en tres personas distintas. ¿Cómo encontramos hoy al pueblo de Israel leyendo justamente el Pentateuco? Un pueblo contumaz, rebelde, que buscó a otros dioses y dejó de buscar ¿a quién? Al Dios verdadero. Estos dioses que también son llamados demonios. Acuérdate que todo lo que se opone a Dios es un demonio. Todo lo que se opone a Dios es un demonio. Es un espíritu malo que está justamente atormentándote. Y tú puedes caer fácilmente en su juego. Aquello que te está evitando orar, aquello que te está evitando tener un tiempo con el Señor a través de la palabra, aquello que te está evitando que tú vengas todos los domingos a congregarte, todo aquello que se opone a Dios es un demonio. Y mucha gente vive con demonios. Y no estoy hablando que son poseídas por demonios, simplemente son afligidos por demonios que logran su cometido, distraerte del plan de Dios en tu vida. Piénsalo. Por eso no hablamos de religión, hablamos de una relación que verdadera entre Dios y su pueblo. Esa relación que hay obediencia, no hay reserva en darse uno completamente a Dios. La obediencia es incondicional. Buscas amar más a Dios, buscas crecer más en su palabra, buscas entregarte más. Te apasiona vivir en el Señor. No eres un fanático en el Señor, eres un apasionado del Señor. El fanático está más en función de sus emociones. El apasionado está más en función de su espíritu.
La misma palabra es clara. Dios dice que está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Evangelio de Juan capítulo 4, ahí lo dice. Dios está buscando a verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque tiene que ser a través del Espíritu Santo. ¿Por qué en verdad? Porque Dios es verdad. Cristo es verdad. Cristo es la verdad. Amén. Y si Cristo es la verdad, tú eres un hombre verdadero. El pueblo de Israel había dejado justamente eso. Su necedad, su rebeldía. Y no hablamos de ignorancia. ¿Por qué no ignorancia? Porque vivía justamente Dios en el pueblo. Ahí estaba Dios en el pueblo. Y Dios hablaba justamente a través de Moisés, a través de Aarón, a través de los sacerdotes. Dios hablaba. Hoy tú no puedes hablar que es una persona ignorante. Dios habla a través del pastor, pero antes ya te habló a través de su espíritu. El problema de muchos es que te llevas una vida religiosa. Lees por leer y oras por orar. Eso es una vida religiosa. Cuando tú oras, tienes que orar de tal forma que la oración se convierta en una oración profunda y que esté consciente de lo que le estás pidiendo a Dios. Señor, necesito que tú me examines. Señor, necesito que tú me enamores más. Señor, quita aquello que esté estorbando mi relación contigo. Esto que estoy diciendo es una oración que viene de acá, no de aquí. Porque sí necesito que Dios me ayude a crecer en el amor hacia Él. Y aparte lo quiero, lo anhelo. ¿Tú lo anhelas? ¿Tú lo quieres? No es lo mismo pedir que anhelar. Pongo el ejemplo, muchas veces lo he dicho. Tienes a un hijo en el hospital, lo tienes grave, está en terapia intensiva. ¿Cómo oras? ¿Cómo pides? Muchas veces clamas. Señor, te ruego por la salud de mi hijo que se está muriendo. Y gritas, lloras. Entra tu desesperación de ver que tu hijo se está muriendo. ¿Cómo es esa oración? ¿Tiene que ver algo externo que te lleve justamente a eso? Yo digo, no. Lo único que te puede llevar justamente a clamar a Dios es tu relación que tienes con Él día con día. Clama a mí y yo te responderé. Es lo que dice la palabra. Jeremías 33:3, ahí lo dice. Clama a mí y yo te responderé. Regresamos al versículo 19. Dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¡Wow! Qué fuerte es esta palabra. Qué fuerte es esta palabra, porque no solamente es una palabra que dijo Moisés en los tiempos o en sus tiempos. Eso aplica justamente para cada uno de nosotros. Ojalá que Dios no encuentre en esta generación, en esta iglesia, corazones infieles. No dejes que la ira de Dios se encienda por tu mala relación que tienes con Él. Una relación de hipocresía, una relación de mentira, una relación de falta de compromiso. Decimos que amamos a Dios. Decimos que amamos a Dios. Y no hacemos su voluntad. Muchos están entrando por la puerta ancha y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7.
versículo 13 y 14 dice lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y muchos son los que entran por ella. A ver, mediten esto. ¿Cristo viene por su iglesia? La respuesta es sí, Cristo viene por su iglesia. ¿Viene por toda la iglesia? Bueno, si es iglesia, sí. Pero hay gente que no es iglesia, aunque está en una iglesia. Entiéndase iglesia aquellos que han decidido creer en Cristo y hacer su voluntad. Esa es la iglesia. No es el edificio, no son las butacas, no es el púlpito. La iglesia son aquellos corazones que han decidido creer en Cristo y han decidido obedecerlo en todo. Luego entonces, ¿Jesús viene por todos? La respuesta es no. ¿Viene por muchos? La respuesta es no. Dios, a través del Hijo, viene por solo el remanente. Por un remanente. Y un remanente es la porción más pequeña del todo. Ese remanente que estuvo viviendo una vida esforzada en serle fiel. Una vida esforzada en hacer su voluntad. Un corazón que estuvo dispuesto a pasar por situaciones de conflicto por creer en Él. Aquella persona que fue levantada un falso testimonio, aquella persona que pasó problemas en casa por creer en Él. Por ellos viene. Y se llama un remanente. Un remanente fiel. Y aquí estamos leyendo que Él estaba completamente indignado, ¿no? Versículo siguiente, versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Se dan cuenta? Los muchos entran por la puerta ancha y los pocos entran por la puerta angosta. ¿Y saben quién es esa puerta angosta? ¿Quién es ese camino angosto? ¿Saben quién es? Jesucristo. Jesucristo. Él es nuestra puerta. Capítulo 10 de Juan dice: yo soy la puerta de las ovejas. Por mí entran y hallarán pastos frescos. Amén. Vamos a hablar que sabemos que tenemos un Dios justo, un Dios de ira, pero tenemos un Dios de misericordia. ¿Quién lo cree? Vamos entonces a ver esta parte. Tenemos un Dios de misericordia. Estamos en el capítulo 32, vamos al versículo 26. Dice: yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Dios. ¿Qué hacía Dios cada vez que su pueblo clamaba a Él? ¿Qué hacía Dios? ¿Qué hacía Dios cada vez que había carencia de alimento en su pueblo? ¿Qué hacía Dios? ¿Los dejaba morir? Dentro de su misericordia proveía lo necesario para que su pueblo no pereciera. Las veces que Israel fue infiel, Dios se mantuvo fiel. ¡Wow! Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios a veces permite que lleguemos al límite para que entendamos que no somos nosotros, es Dios. Él es el que te sustenta, Él es el que te provee. Él es tu escudo, tu fortaleza, tu castillo. Él es tu consuelo. Él es tu Padre y tú su Hijo. Si eso lo logras entender, créeme lo que vas a ver una vida mucho más de bendición, mucho más de paz.
Dice Pablo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hay otro pasaje que me gusta mucho de misericordia, que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que perezca ninguno. Y está dando una gran oportunidad para que muchos lleguen a los pies de Cristo. No sé tú, pero de repente tenemos sentimientos encontrados. ¿Quién quiere que llegue Cristo? ¿No? Ya ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Maranata. Maranata. Ven, Señor Jesús, es lo que significa. Pero tú dices por otra parte, que venga ya. Híjole, pues hay todavía sentimientos de que mucha gente está perdida. Hay mucha gente cerca de ti que está perdida y que tú amas. Padres, abuelos, hermanos, hijos, esposo, esposa, que están perdidos y que se han negado justamente en aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Si llegara Jesús ahorita, ¿cuántos se quedarían? Entonces yo te doy un consejo. Asegúrate que tu fe te alcance a escuchar la voz de Cristo cuando esté en las nubes y llame a su iglesia. Es bien importante eso. Que tu fe te dé la plena certeza de escuchar a Cristo cuando llame a su iglesia. Y seas arrebatado de la tierra a las nubes donde está Cristo. Si tu fe no te alcanzó, entonces significa que nunca fuiste iglesia, nunca fuiste de Él. ¿Fuerte? ¿Fuerte? Yo digo sí, muy fuerte. Muchos me dirán en ese momento, Señor, Señor, en tu nombre saqué demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Y qué dice Jesús? Apartados de mí, hacedores de, porque nunca los conocí. ¡Wow! Dentro de la misericordia de Dios, Dios muestra nuestro pecado. En esta misericordia Dios muestra nuestro pecado para que pidamos perdón y nos arrepintamos. Antes de que Dios perdone una transgresión, primeramente tienes que darte cuenta que has transgredido. Mucha gente dice, sigo siendo un pecador. No, a veces te conviertes en un transgresor. Un pecador es porque desconocías que eso era pecado. Y todos éramos pecadores, porque no conocíamos justamente la palabra. Pero después de que tú la conoces y comienzas a seguir pecando, ya no es pecado, es transgresión. Estás transgrediendo una orden que Dios estableció de no seguirlo haciendo. Entonces, en su misericordia, antes de perdonar una transgresión, hay que identificarla, condenarla y confesarla. Dios promete liberarnos de todo pecado, porque Cristo ya murió por él. Amén. Hoy hemos sido libres de todo pecado, porque Cristo ya murió por cada uno de nuestros pecados. Pastor, entonces, ¿por qué yo sigo pecando? Atrás de un pecado hay una falta de fe. Créele al Señor que Él murió por tus pecados, cree en el Señor que tiene el poder de sacarte justamente de esa vida de pecado y vas a ver cómo entonces comienza a ser una vida de victoria.
¿Tú le crees a Jesús? ¿Tú le crees a Cristo? Si tú le crees, tu vida tiene que cambiar, tiene que ser transformada por tu fe en Él. Pero una fe que no tiene obras es una fe muerta en sí misma. Obras que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y hay que entender que esas buenas obras son las que ya Cristo hizo y dejó para que las repliquemos aquí en la tierra. Y antes de que Cristo llegara al Padre o regresara al Padre, dijo: enseñadles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces quiere decir que Él ya dejó enseñanzas muy claras para que tú y yo las cumplamos y las enseñemos. Es bien importante. ¿Está claro? Tú no puedes enseñar algo que no estás tú cumpliendo. Tú no puedes enseñar algo que no estás haciendo. Tú enseñas algo que tú estás viviendo. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida sea una vida de paz y de gozo? Alinea entonces tu vida a la vida de Cristo. Y entonces a misericordia le damos gracias a Dios porque ella puso a su Espíritu dentro de nosotros y nos dio justamente su palabra. Una palabra que es viva y eficaz. Amén. Si tú la llevas a cabo día con día, créemelo, la palabra tiene el poder de limpiarte, de fortalecerte y de guiarte. Esas son las misericordias de Dios. Dios te inspira el día de hoy para que tú, a través de ese agradecimiento de su perdón, no te alejes de Él. Por ningún motivo te alejes de Él. Los que hemos pasado momentos terribles en nuestra vida por ese alejamiento, como testigos de eso dijimos: nunca te alejes del Señor. No dejes de caminar con Él, porque nunca te va a ir bien. Y si ya probaste las mieles de la salvación, sería muy poco sabio de que tú puedas nuevamente quererte separar del camino del Señor. No lo hagas, jamás lo hagas. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tentación, pero confía en mí, dice el Señor. En mí tendrás paz. Yo he vencido al mundo. Amén. Yo ruego porque realmente hoy la iglesia sea una iglesia que marque una diferencia. Que realmente aprendamos, vivamos lo que Cristo nos dejó como enseñanza, lo que ya Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y está en cada uno de nosotros llevarlo a cabo. Ya no hay excusa, ya no hay pretexto para nadie. Si estabas hoy en esta predicación era justamente para recordarte quién eres tú y quién es Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, en esta mañana, delante de ti confesamos que somos pecadores. Confesamos delante de ti que tenemos, a veces, somos duros de servir, Señor. A veces nos gana el orgullo, la soberbia. A veces nos gana la pereza, la flojera, Señor. Quita todo eso que esté hoy impidiendo el seguirte a ti. Te ruego que tú nos sigas añadiendo de tu poder y tu fuerza para mantenernos firmes caminando contigo. No permitas que la flojera, Señor, no permitas que la desidia, no permitas que la ignorancia, no permitas que las malas compañías me alejen de ti, me corrompan, Señor, y me lleven otra vez a pecar. Hoy decido entregar mi vida en tus manos. Ayúdame a que mi fe crezca, que mi fe se establezca en mi vida, que sea una fe inquebrantable, que dé frutos dignos de arrepentimiento en mi vida, Señor.
Te doy tantas gracias por los corazones que tú envías esta mañana. Ruego, Señor, que tú sigas derramando de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu provisión, y que seamos sensibles a tu presencia en todo tiempo. Hoy este mundo necesita de ti, como nuestra vida necesita de ti. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, es lo que dice tu palabra. Ocúpate de tu salvación, cuida tu salvación, que la salvación te lleve justamente a una intimidad, a una vivencia con Cristo, para que Cristo se haga vida en tu vida. Tu palabra es muy clara. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si realmente hoy vives con Cristo crucificado, es porque tu carne ha dejado de ser importante en ti. Hoy alimentas a tu espíritu para que andes en el espíritu y no más vuelvas a satisfacer los deseos de tu carne. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy tenemos la gran oportunidad de producir ese fruto en nuestra vida. Gracias que te tenemos a ti, Señor, porque tú ayudarás a que nuestra vida te refleje día con día, de gloria en gloria, y podamos ser bendición en casa, en mi trabajo, en la escuela, en mi iglesia y en este mundo. A ti sea la gloria, mi Dios, a ti sea la honra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su semana.